Vencedores, hemos estado hablando de vencedores y seguimos con este título. Y quiero que me acompañen los que tienen sus Biblias a Habacuc, capítulo 2, porque hoy día vamos a ver que Dios nos da esa victoria por medio de algo que Él nos ha dado, una victoria por medio de algo que Él nos ha concedido, y es esa pequeña palabra que se llama fe. Fe. Parece muy simple, parece una palabra muy pequeña, muy simple, porque se usa para todo, ¿no? Muchas veces siempre se le dice a una persona, no ten fe, con fe, vamos, se puede, ¿no? Que es una arenga, ¿no? Pero yo creo que fe va más allá de simplemente creer que Dios existe, la Biblia lo hace esto claro en el sentido de que dice de que los demonios también creen que Dios existe y tiemblan, ¿no? Así que la fe va más allá de la creencia, ¿no? De la existencia de Dios. Cualquier persona que tiene cierto sentido común muchas veces cree en Dios. Pero esta fe va más allá, no es esa fe que recibimos cuando nos rendimos a Dios, cuando le entregamos nuestro corazón a Dios, cuando decimos, Señor, acepto, o Jesús, acepto que tú eres Señor, te entrego mi vida, te la entrego para que tú la gobiernes, ¿no? Te la entrego para que tú me enseñes, para seguirte, para que tú seas mi Señor. Lo cual es muy diferente a decirle, hermano, ora por mí, a Dios, ¿no? Para que Dios me haga esto, me haga lo otro. Cuando tratamos a Dios más como el genio de la lámpara, ¿no? Como la farmacia, que solo vamos a Él si lo necesitamos. Y eso es muy triste. Yo voy a Él cuando lo necesito y todos vamos a Él cuando lo necesitamos. Pero lo triste es que solo vayamos a Él en esos momentos, ¿no? Y que lo usemos muchas veces como un amuleto, lo usemos muchas veces como algo de suerte y no realmente nos rindamos a Él. Cuando rendimos nuestra vida a Dios, cuando le entregamos nuestro corazón, cuando doblegamos nuestro corazón, Él pone fe, esa fe verdadera pone en nuestra vida. Y esa fe es muy poderosa, esa fe mueve montañas, como cantamos el Señor, ¿no? Que el Señor mueve montañas. Esa fe, a pesar que es una palabra muy pequeña, es muy grande. Y lo que Dios quiere es que en esta tierra aprendamos a vivir por fe, que seamos, esa es la diferencia, vamos a decir, la diferencia entre una persona que se llama cristiano, seguidores, con una persona que no lo es. La persona que no es cristiana, mira, puede ser mucho más inteligente que tú, y de hecho lo hay. Puede ser mucho más capacitada, ¿no? Y conocer y profesionalmente ser muy adelantado a ti, puede tener mucho más dinero que tú y a través de su dinero puede haber construido grandes cosas, puede haber hecho grandes cosas para el beneficio de la gente, puede tener mucho poder, puede tener posición, puede ser presidente si quieres. Pero lo que te diferencia a ti de esa persona, si tú eres cristiano, es que tú tienes verdadera fe y esa persona no. Y esa verdadera fe es un abismo de diferencia. Es un abismo, no sé cómo decir, pero es un gran cañón. Es la diferencia entre tú, verdadero hijo de Dios, que tienes fe, con una persona que, como te digo, no puede ser muy buena, muy capacitada, con muchos recursos, etcétera, etcétera. En lo natural esa persona se puede ver como que está, ¿no? Adelantada de ti, que tiene todo este mundo a sus pies y que tiene toda la oportunidad de triunfar. Pero lo que la fe puede hacer por ti, esa persona nunca lo puede lograr. O sea, es una diferencia demasiado grande. Nunca tú deberías sentirte menos, hermano, hermana. Nunca tú deberías sentirte opacado, sentirte pobre, sentirte sin recursos, sentirte menos, ¿no?
y dejar que el diablo te pisotee y que el diablo te haga pensar de ti menos de lo que eres, ¿no? En el Señor tú puedes ser el menor, ¿no? El menor de todos, pero si tú tienes fe, la fe verdadera que viene por haberle entregado tu vida a Dios, tú estás en otro nivel completamente. Y como estás en otro nivel, Dios quiere que aprendamos a vivir en ese nivel. Y en Habacuc, que es este profeta que tiene un libro pequeño en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, en el versículo 4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Fíjate, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Dice, mas el justo dice, su fe vivirá. El justo por su fe. El justo tiene fe. El justo tiene algo que el otro no tiene. Como decía, el otro puede enorgullecerse de X cosas, puede enorgullecerse. Pero dice que el justo por su fe vivirá. Y este es el desafío para cada uno de nosotros, hermanos, lo cual no es fácil. Es que aprendamos a vivir por nuestra fe, esa fe que Dios nos ha dado. Y fíjense, y eso que este capítulo está en el Antiguo Testamento. O sea que ni siquiera Jesús ya había venido, ¿no? Jesús habla mucho acerca de la fe. Jesús habla mucho acerca de lo que es la fe y se podría hacer un estudio acerca de esto, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento Dios está diciendo que el justo por su fe vivirá, ¿no? Es decir, tenemos algo por lo cual debemos de vivir, debemos de aprender a depender y a sacar nuestros recursos para vivir de la fe, de esa fe que nos une al Señor. No es fe en mí, no es fe eh, en simplemente que las cosas van a mejorar, no, sino es fe en el Señor. Y la fe, como decía, es poderosa, es poderosísima esta fe que Dios nos ha dado, ¿no? Es grande realmente. Y yo sé que algunos dicen, no, como la fe es grande, Dios es el único grande. Por supuesto, Dios es el único grande, pero todo lo que Él hace lo hace grande, no lo hace poderoso. Y esta fe es grande. Yo les conté la vez pasada de este capítulo que habla de los hombres de fe que está en Hebreos 11, ¿no? Y no vamos a ir ahí, pero yo les voy a mencionar cosas que ellos lograron y dice claramente ahí que ellos lograron esto por la fe, por esa certeza que tenían en Dios, por esa confianza que tenían en Dios, por ese creer, ¿no? Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que es la fe, dice ahí en Hebreos 11. Pero por la fe dice que lograron. Sara, por ejemplo, dice que recibió fuerzas para concebir siendo estéril y dio a luz a un hijo siendo anciana. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que la fe es algo más que un tema para el cual hablar, como lo decía Santiago en su libro. Él decía, si tú tienes fe, muéstrame la obra de esa fe, muéstrame lo que esa fe hace en tu vida, muéstrame lo que esa fe ha hecho en ti. Y por eso nos dan estos relatos. No, Sara, siendo una mujer que ya era estéril, dice que ella pudo recibir fuerzas para concebir. Yo no sé, de repente acá alguien me está escuchando que es estéril, alguna mujer, ¿no? ¿Qué tal si sería este el caso? Que tú eres estéril y el doctor te ha dicho que no puedes tener hijos, que el doctor te ha dicho que no hay forma, que hasta inclusive te pueden haber operado de repente, ¿no? Y te han sacado una parte de ahí y es imposible. Bueno, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad?
porque acá había una mujer que era estéril, 100%, y no solamente eso, sino que ya se volvió anciana, dejó de ovular, ya no tenía ya más óvulos para botar su cuerpo, ¿no? Sin embargo, dice que por la fe concibió y por la fe dio a luz. Así de grande es Dios, pero dice por la fe, por la fe. Ella tuvo, a pesar de que tuvo sus tiempos de que ella dudó, tuvo sus tiempos de que ella se rió, tuvo sus tiempos de que ella dijo, ¿cómo va a ser posible? Hubo un momento en que ella creyó, ¿no? Y su esposo, sabemos quién era su esposo Abraham, también, ¿no? Tuvo un hijo siendo anciano, ¿no? Siendo anciano con esta mujer, ¿no? Por la fe dice acá claramente que él tuvo este hijo, ¿no? Llamado Isaac. Fue un acto de fe. La fe obró en él para creer que Dios era capaz, porque él dice que ya se veía a sí mismo y era un hombre viejo. Dice que estaba ya casi como muerto, pero creyó a Dios. Creyó en la palabra que Dios le había dado a él, ¿no? Creyó, descansó en eso y a su tiempo Dios lo hizo, ¿no? Y lo hizo de tal forma que él sabía 100% y todos yo creo que podían saber 100%, mira, ¿sabes qué? Él no podría haber tenido un hijo si no hubiera sido Dios obrando, Dios obrando. Y por eso dice que por la fe. ¿Qué más sucedió con Abraham por la fe? Por la fe dice que él ofreció a su hijo en sacrificio, a lo que más amaba. Fue la fe lo que lo hizo obedecer a Dios, aun cuando Dios le pidió algo, vamos a decirlo así, imposible, ¿no? Algo demasiado difícil. Dice que él pudo obedecer porque era lo que más amaba en este mundo, ese hijo que lo había tenido en su vejez. Él pudo obedecer, dice, por la fe él ofreció a su hijo. O sea que la fe hace que podamos obedecer cuando lo que se nos pide que obedezcamos es muy difícil. ¿No? Es muy difícil. Como por ejemplo, ¿qué cosas son difíciles de hacer muchas veces? Perdonar. ¿Sí o no que perdonar es difícil? Perdonar a la persona que te ha hecho daño, perdonar a la persona que le ha hecho daño a un ser querido es muy difícil. Así que no es natural, pero por la fe, ¿no? Se puede obedecer y hacer algo que humanamente es imposible. Luego pasamos a otro personaje, pero no directamente a él, sino realmente a sus padres, y este personaje es Moisés. Pero la fe empezó a obrar en su casa antes de que obrara en él. Los padres de Moisés tenían fe, porque dice claramente que por la fe los padres de Moisés no tuvieron miedo de la orden de Faraón. ¿Cuál era la orden de Faraón? De matar, de entregar a todos los niños recién nacidos varones. ¿Por qué? Para matarlos. Faraón quería matarlos. Y esa era una orden, vamos a decir, que te podía costar la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, tu vida estaba en riesgo, pero dice que ellos por la fe escondieron a su hijo, no temieron lo que Faraón les estaba diciendo, ¿no? O la orden que había dado, mejor dicho, Faraón. Así que los padres hicieron algo, pero dice por fe. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de fe obró en los padres? Dice que lo pusieron en una cesta, ¿no? Que estaba forrada por dentro con brea para que no entre agua y lo dejaron flotar en el río, ¿no? Un río, yo he escuchado, ¿no? Un río que de todas maneras pues es peligroso, ¿no? Y hay cocodrilos allá en el Nilo, etcétera, etcétera. Pero por fe lo dejaron. Confiaron en Dios de que Dios era capaz de guardar a ese bebé indefenso, ¿no? Qué tremendo, ¿no? ¿Qué tal fe? Tuvieron fe de que Dios iba a guardar a ese hijo, ¿no? A Moisés.
Y ustedes conocen la historia, ¿no? Que justo la corriente lleva a ese niño hasta donde estaba bañándose la hija de Faraón. Y oh, qué casualidad, la hermana de Moisés había estado siguiendo. La hija de Faraón lo ve, sabe que no es egipcio, sabe que es judío, sabe que debería de morir, pero de repente una ternura nace en el corazón de ella y ella decide criarlo. Y dice, uy, necesito una nana para que críe a este niño. Y como estaba ahí la hermana de Moisés cerca, ella se apareció y dijo, yo conozco a una señora que puede cuidar a este niño. Y adivinen a quién trae, a la mamá de Moisés para que lo críe. ¿Cómo fue todo esto? Mira, esto no, yo no sé estadística ahorita, ¿no? Pero las probabilidades de que estas cosas ocurran, ojalá un estadístico siempre vaya poniendo estas probabilidades de las cosas de la Biblia, ¿no? ¿Cuánto será? Las probabilidades deben ser increíblemente mínimas para que esto suceda. ¿Y cómo sucedió? No sucedió porque los padres de Moisés tenían dinero, no sucedió porque habían sido educados en la mejor universidad, ¿no? de Egipto, no sucedió porque los padres tenían influencias, tenían conocidos, no sucedió nada de esto, dice la palabra que sucedió por la fe en Dios, por creer a Dios, por adherirse a Dios a través de esa fe, ¿no? Y ahora Moisés manifiesta que también tiene fe, ¿no? Y una de las cosas grandes que por la fe hizo Moisés es que Moisés, habiendo sido criado en el palacio, era un hombre rico, ¿no? Rico, y no solamente eso, era un hombre que había recibido la mejor educación y era un hombre muy poderoso. Creo que todo lo que la gente quiere, ¿no? Eh, Incluyéndonos, ¿no? Todo lo que el hombre quiere, nosotros queremos, ¿no? Tener una estabilidad económica que no nos cause preocupaciones, tener las capacidades, estar capacitado, para eso la gente estudia, para eso la gente hace su tesis, para eso la gente hace su posgrado, para eso la gente hace cursos. ¿Para qué? Para sentirse capacitados, para poder eh, llegar a las más grandes esferas, ¿no? En cuanto a posiciones, para eso tantos, los jóvenes tanto estudian, ¿no? Y es para eso. Moisés lo tenía y pues, ¿no? La influencia, ¿no? El respeto por ser, vamos a decir, por estar ahí en la casa, ser criado como hijo, nieto de Faraón, ¿no? Hijo de la hija de Faraón. Pero dice la palabra que por la fe Moisés renunció a todo eso. Renunció a todo eso para identificarse con los esclavos de su país, para poder él identificarse con los esclavos de su país, que eran los israelitas también de su raza, ¿no? Pero qué tremendo, qué te puede hacer renunciar, ¿no? O sea, es loco, ¿no? Mientras toda la gente en este mundo está dirigiéndose hacia esa dirección, hacia la dirección del éxito, hacia la dirección de, ¿no? De ser alguien en la vida y de alcanzar algo en la vida, todos, de repente Moisés viene por acá, ¿no? Viene retrocediendo más y dice, Moisés, oye, pero tú ya lograste, ¿no? Tú ya estás allá, ¿qué haces, no? Y Moisés dice que por la fe, no se olviden, por la fe, dejó todo eso para más bien él ir a identificarse con los esclavos, ¿no? Y cierto que vivimos en un mundo que está al revés, realmente. Y se identificó con los esclavos. Dice que esto, pero ¿cómo logró esto? Dice la palabra que lo logró por la fe. Y por la fe también dice ahí, ¿no? De que cuando ellos se enfrentaron ante el Mar Rojo se abrió y cruzaron él y el pueblo de Israel en tierra seca. Y dice esto, que fue por la fe, fue por creer en Dios, ¿no? Luego habla de otros personajes, no vamos a mencionar a todos por causa del tiempo, dice por la fe Gedeón. Gedeón, ¿cuántos se acuerdan de Gedeón?
que con un ejército de 300 ganó una batalla contra un ejército de más de 100.000, ¿no? Con 300. Y Dios dijo, ¿para qué? Para que la gente sepa que yo soy el que da la victoria, ¿no? Que no es que tú te ganaste la victoria, sino yo soy el que da la victoria. Gedeón nos menciona Sansón. Ustedes saben, Sansón, cuántos filisteos mató en un día 1000, por aquí otros, tremenda fuerza. Nos menciona David, que ya hemos hablado, ¿verdad? De cuando él mató al gigante. Por la fe, dice que todo esto sucedió, dice por la fe. Y por la fe otros pudieron soportar el sufrimiento, también dice. Por la fe otros pudieron soportar el sufrimiento. Dice, siendo perseguidos, siendo torturados, algunos siendo asesinados. También la Biblia dice que fue todo esto por la fe, por la fe. ¿Ok? Y se acuerdan que habíamos empezado con Habacuc, ¿no? Donde él dice que el justo, tú y yo, si hemos puesto nuestra fe en Jesús, ¿no? Dice que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces mi pregunta es, voy a hacerlo de esta forma. ¿Qué está haciendo la fe por ti y por mí? ¿Estamos viviendo por fe? ¿Estamos viviendo por aquello que nos hace diferentes de todos los seres humanos que hay en este planeta? ¿Estamos viviendo diferente? ¿Qué está haciendo la fe por ti? Y quiero que me acompañes a Primera de Juan, por favor, capítulo 5, ahí los que tienen su Biblia, Primera de Juan, capítulo 5, donde nos dice algo acá muy, muy, muy interesante. En 1 Juan 5, versículos del 4 y 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Fíjate, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria, dice, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y alguien dirá, oye, no sabía que yo estaba en conflicto con el mundo, no sabía que yo estaba en guerra contra el mundo. Por supuesto, ¿no? Porque como cristianos, este mundo va contra nosotros, va en otra dirección. Este mundo no vive por los principios de Dios, este mundo no vive por los principios del amor, este mundo no vive por los principios de la caridad, este mundo no vive por los principios de la misericordia, este mundo no vive así, este mundo vive completamente contrario, este mundo vive por la injusticia en general, no por el egoísmo. Este mundo vive generalmente contrario a los principios que Jesús daba. Por eso cuando él daba en el Sermón del Monte esos principios, ¿no? La gente se habrá quedado atónita, ¿no? Ante todo lo que él decía. Así que no creo que tenga yo que convencerte de que este mundo realmente hacia donde va y la gente que lo dirige, ¿no? O sea, realmente no tiene nada que ver con los principios de Dios. No es un mundo donde el amor reina, donde la misericordia reina, donde la paz reina, no es un mundo, sino es todo lo contrario. Por lo tanto, nos pone, sin querer, en una lucha con este mundo. Este mundo nos quiere absorber, este mundo nos quiere opacar, este mundo quiere que vivamos como ellos viven, con su sistema. Así que se produce una lucha.
se produce una lucha en nosotros. Y la única forma de vencer, dice, es la victoria, es por nuestra fe, por nuestra fe. ¿Mm? En el mundo, este es el mundo sobre el cual Dios nos da la victoria por la fe. Así que en este tiempo, ¿no? Y en este tiempo que estamos también encerrados y todo, la fe dice, nuestra victoria sobre este mundo es la fe. ¿Qué quiere decir? Que la fe me va a ayudar a mí a vencer los obstáculos de este mundo. ¿Ok? La fe me va a ayudar a vencer los obstáculos de este mundo. Y si lo pongo de esta forma, como si fuera una continuación del relato, escuchen, del relato de Hebreos 11, nosotros tenemos que darnos cuenta que es por la fe que tenemos victoria, que es por la fe que podemos vivir de una forma diferente. Y por ejemplo, muchos de nosotros podríamos escribir y podríamos decir, si Hebreos 11 hubiera continuado siendo escrito hasta el día de hoy, y habría un versículo que diría ahí, por la fe, y pon tu nombre, no se enfermó del coronavirus. ¿Cuántos creen eso? ¿Ah? Por la fe, Juan, Pedro, Eloísa, Abdías, Moisés, por la fe, pones tu nombre, no te enfermas. Yo creo eso, hermano, porque ¿sabes qué? ¿Cuántos han ido al mercado? ¿Cuántos han ido a la calle? ¿Cuántos han caminado? ¿Cuántos han... Es imposible que de alguna forma no te toques la nariz, no te toques la cara y estás sano todavía. Y podríamos decir, por la fe, podría haber un versículo que diga, por la fe tal persona no se enfermó. Fue por la fe, porque puso su fe en Dios, porque puso su confianza en Dios. ¿Mm? ¿Y qué tal de los que se enfermaron de repente? Tú podrías decir por la fe y pon tu nombre, tuvo los síntomas, pero se recuperó. ¿Ah? ¿Y por qué fue? No fue porque el doctor Royer acudió a tu, ¿no? Ahí tu doctor de cabecera o porque otro doctor. De repente Dios puso un doctor ahí que sabía lo que hacía. Y es cierto, por la fe te recuperaste. ¿O qué tal si a ti tú eres de esos que no tienen ni un síntoma? ¿Mm? Que gloria a Dios, qué envidia, ¿verdad? Esos que dicen que es como el 70% que no tienen ni un síntoma. Y quería, por la fe, tú no, por la fe, Pedrito, María, por la fe era inmune. Pero fue por la fe que Dios te quiso dar ese regalo de que seas inmune, ¿no? Y que el virus se haya querido meter a ti y tú tienes un sistema inmune más bravo y Dios te curó de eso, ¿no? ¿Cuántos pudieran decir eso? ¿Cuántos podrían decir también por la fe perdieron el temor a la muerte? Sí, uno que podrían aplicarlo también en esta época. ¿Por qué? Porque estamos ante un virus que es mortal. Y tú puedes decir, por la fe vencieron el temor a la muerte. Por la fe podían dormir sin temor a la muerte. ¿Ah? Y otra vez, es por la fe. Es por la fe, no es porque seas más especial, menos especial, fue por la fe. A ver esta, ¿cuántos se identifican también? Por la fe pudieron ayudar a otras personas, aunque ellos también estaban en necesidad. ¿Ah? ¿Cuántos? ¿Cuántos por la fe han visto eso? ¿Cuántos han visto eso, verdad? Cuando empezó la cuarentena decían, ¡ay, ahora! ¡Wow! Nos quedamos sin nada, ya fuimos, ya, ¿no? Esa es la primera noticia, ¿no? Económicamente mancamos, pero 84 días después, por la fe, no sabemos cómo, tú has sido un canal de bendición a otros necesitados, cuando al principio tú decías, yo no voy a tener ni para mí. ¿Y por qué fue hecho esto? Por la fe, ¿no? Por la fe. ¿Cuántos pueden decir por la fe? Por la fe
he comido todos los días en mi casa y no ha faltado el pan. ¿Ah? Por la fe. Por la fe también. Porque otra vez, ¿no? Al principio te decías, ¿cómo va a ser capaz de que podamos hacerlo? No, es imposible. ¿Qué va a pasar esto? Hermano, por la fe, tú podrías poner eso por la fe, porque si te das cuenta, lo que hemos hablado de los del Antiguo Testamento por la fe fue que ellos hicieron cosas en su vida diaria. Hicieron cosas en su vida diaria por la fe. ¿Cuántos les cae esto? Por la fe fueron ayudados por personas que no se imaginaban que los iban a ayudar. ¿Ah? ¿A cuántos les cae ese? ¿Cierto o no es cierto? ¿Mm? ¿Cierto o no es cierto? Por la fe ha habido gente que te ha ayudado sin que tú pidas. Ha habido gente que te ha dado. Estamos hablando de físicamente, por la fe. Por la fe. ¿Ah? ¿Cuántos por la fe? ¿Cuántos acá de repente pueden decir mis hijos siguen estudiando? Si de repente estás pagando universidad, algo, tú puedes decir siguen estudiando, siguen avanzando por la fe, por la fe. Y a ver, algo más que se te ocurra, ahí puedes escribirlo, puedo leer. Alguien puso, ¿no? Por la fe tengo fuerzas para trabajar, puso Osquitar. Es cierto, ¿qué tú puedes identificar que es por la fe? Es por la fe. Por la fe, hermanos, porque por la fe esta mujer dio a luz, por la fe este hombre hizo esto, o sea, la fe, que como decía es algo invisible, la fe que como decía es algo de lo cual solo quizás podemos hablar, ¿no? Pero por la fe, hermanos, hemos visto cosas en nuestra vida diaria y tenemos que testificar de ellas. Tenemos que reconocerla, decir, Dios, por la fe estoy sano, gracias Señor. Señor, por la fe estoy así, por la fe estoy así, por la fe hemos sido sostenidos por Dios, amén. Aún en medio de malas noticias, porque mis hijos no se han enfermado por este cambio de clima, amén, por la fe. Por la fe tengo a mi hija a mi lado, gloria a Dios, por la fe, amén, por la fe. Por la fe se dan todas estas cosas. ¿Mm? Por la fe. Y tienes que tener, vamos a decir, en claro que dice que el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Y dice la palabra, ya casi terminando, que a Dios le agrada cuando tú tienes fe. ¿Sabías eso? Por la fe, amén. Ahí siguen escribiendo. Por la fe, amén. Por la fe podemos vencer. Amén. Dios nos ha dado esa fe. Y como decía, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y podemos decirlo de esta forma también, Dios se agrada de los que tienen fe. Dios se agrada de los que tienen fe. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él premia a los que le buscan. Amén. Por la fe algunos no han perdido el trabajo. Amén. Por fe saldremos de esta situación. Amén. Así es. Por la fe estoy siguiendo el camino de Dios. Amén. Aunque a veces quiero tirar la toalla, dice, pero estoy avanzando. Amén. Esa fe es suficiente para hacernos avanzar cada día. Y la Biblia dice que tenemos que aprender a andar por fe y no por vista. Eso está en 2 Corintios 5, versículo 7. Tenemos que aprender a andar por fe y no por vista. ¿Qué quiere decir? Eso es lo que te decía, hermano, hermana, que eso es lo que te diferencia a ti de la persona que camina en la calle y que no le ha entregado su vida a Dios. Esa persona puede tener, y la mayoría no lo tiene, y es por eso que viven en angustia, ¿no? Pero si tuviera aún todo lo necesario para vivir en este mundo, tú tienes algo que esa persona no tiene y que es mucho más poderoso, que hace milagros, que hace cosas grandes en tu vida y que te ayuda
y que a veces tú puedes verlo claramente, ¿no? Tú dirías, ay, Señor, por la fe. Muchas veces queremos un milagro así, no, Señor, por la fe, y no sé, tú quieres que de repente caiga dinero del cielo, o que, no sé, suceda una cosa así, ¿no? Pero ¿sabes qué? Si no aprendemos a ver a Dios en las cosas pequeñas, va a ser más difícil verlo en las cosas grandes. Pero si lo vemos en las cosas pequeñas, dice la palabra de Dios, andamos por fe y, y al andar por fe, dice que Dios se agrada de ti, ¿no? Porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos, dice otra versión de 2 Corintios 5:7. Pues vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Así que hermano, hermana, tú y yo todos los días estamos en guerra con este mundo. ¿Y qué te dice este mundo? Este mundo te dice, vive por lo que ves, vive por lo que sucede. Y Dios todo el tiempo dice, no, vive por fe, vive por fe. Aprendamos, es difícil, ¿verdad? Es como sacarnos de de donde siempre hemos vivido, sacarnos de nuestro espacio de siempre. Pero Dios dice que el justo por la fe vivirá. Así que tenemos muchas, creo que razones para darle gracias a Dios, hermanos. Todos los milagros que Él hace con nosotros por la fe. Yo estoy seguro que si estoy sano, hermano, no es porque me he cuidado al 100%, porque me contaba alguien aquí en la casa de una, no sé si es influencer, no sé, que dice que se ha cuidado, que se desinfectaba, se hacía todo, no aceptaba nada, todo y se enfermó. Poniendo así recontra cuidado. Y no digo que seas descuidado, no digo que seamos descuidados, no digo que no te protejas, no digo eso, pero lo que digo es que por la fe estamos sanos. Amén. Por la fe estamos sanos. Estamos aprendiendo mucho. Amén. Por fe estamos aprendiendo mucho. Por fe confiamos en salir de este tiempo más fortalecidos espiritualmente, mejores para el Señor, con un compromiso más grande para con nuestro Dios, para seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Amén, hermanos.